Mi pregunta tiene que ver con la alimentación. No mencionaste el alcohol específicamente. Yo quisiera saber cuál es tu percepción al respecto. Sí, tienes toda la razón, no mencioné el alcohol y debí haberlo hecho. Sencillamente no lo mencioné. Es una de esas cosas que pues está al nivel de la nicotina, al nivel del azúcar, es exactamente lo mismo. Nubla la mente y es algo que deberíamos eliminar. Eso no significa que pues en la noche, cenando, no sé, van a cenar y van a platicar con algunos amigos y después se van a ir a dormir, pues no, tal vez no les sirva de nada tener la mente absolutamente clara, y entonces si toman un poquito de alcohol, pues no pasará nada. Pero si toman un poco de alcohol en la mañana antes de venirse para acá o en la tarde antes de regresar para acá, pues entonces su mente estará bastante confusa y no podrán tener la claridad para entender. Pero el alcohol es exactamente lo mismo, como cualquier otra sustancia psicotrópica que evita que nuestra mente tenga claridad. Y se los digo porque si ustedes comienzan a vivir con claridad mental, van a tener una vida totalmente diferente a la que están viviendo ahorita. Cuando yo me siento aquí con ustedes y les platico todas estas cosas, como yo les dije antes, al mismo tiempo estoy conectado con otros lugares, estoy recibiendo mucha información. Cuando ustedes me hacen una pregunta, yo trato de obtener información sobre cuál es el origen de esta pregunta, por qué les interesa. Y todo eso está sucediendo en el trasfondo de mi mente, y eso no podría hacerlo si no tuviera claridad. Si yo tuviera cierta confusión, pues entonces no podría recibir esta información. Y sucede lo mismo con todos ustedes. Nosotros nos estamos comunicando entre nosotros constantemente. Todos estamos relacionados e interconectados, pero como no tenemos claridad, no lo vemos. Y muchas veces esta comunicación es tan sutil que con tan solo un poquito de confusión, un poquito de esta nubosidad en nuestra mente, pues no la recibimos. Mucha de la interacción que sucede dentro del sistema es sutil, y nosotros lo que debemos hacer es interpretarla. Así que si no tenemos claridad mental, pues se nos pasa de noche, básicamente. Nos vamos a poder entender mejor unos a otros. Cuando ustedes estén sentados teniendo una conversación con otra persona, no nada más van a percibir las palabras, sino todo el trasfondo, van a poder leer entre líneas, porque estarán percibiendo mucha de la comunicación y de las claves no verbales. Y no me refiero nada más al lenguaje corporal, sino a nivel conciencia, de conciencia a conciencia. Van a poder entender mucho más, van a entender a sus hijos mejor, a sus padres mejor, sus relaciones también serán mucho más claras porque estarán totalmente despiertos. Estarán recibiendo mucha más información. Y ese es el problema. Cuando vivimos en esta niebla, pues no se siente la niebla porque la niebla es normal. Pero el momento en el que dejemos de vivir en esa niebla, entonces ya nunca querremos tenerla de vuelta. Porque el problema es esa niebla, el problema es esa confusión. Entonces evitar el alcohol, el consumo del tabaco, el azúcar, se vuelve cada vez más fácil porque la adicción va disminuyendo poco a poco. Y entonces ya uno no buscaría esa confusión ni buscaría nublar su mente de manera consciente. Y otra cosa que supongo que debería mencionar sobre la alimentación es que no se vuelvan fanáticos con respecto a nada. No sean fanáticos. Si dicen, yo no como carne, y van a una cena y alguien está sirviendo carne y ustedes dicen, yo no puedo comerme eso porque es carne, pues eso no es bueno. Tienen que ser parte del todo, tienen que poder ser corteses, tienen que poder ser amables. La gente está tratando de darles algo bueno cuando les dan una buena carne, y no sean groseros. Un poquito de carne es nada más un pequeño problema, y ustedes una vez más no contribuyeron a matar a ese animal. Son como carroñeros, está la carne ahí y existe la oportunidad, no pasa nada. Si quieren tomarse una cerveza o una copa de vino y es un buen momento en el que realmente no necesiten claridad mental porque van a estar ahí sentados, pues adelante, no se vuelvan fanáticos con respecto a nada. Entiendan estas cosas, entiendan cómo las afectan. Por supuesto que ustedes querrán esa claridad, no querrán tener esas otras cosas en su cuerpo, porque llegarán a un punto, por ejemplo, en el que cuando coman azúcar se van a sentir mal porque todo se les nublará y les va a doler la cabeza. Entonces no querrán hacerlo, no lo buscarán. Pero si sucede, sobre todo, no sé, cuando
cuando uno está viajando y no puede controlar mucho su entorno y no puede escoger necesariamente todo lo que come o todo lo que toma, ¿qué significa? ¿Que ya no viajen? Pues no. Sencillamente, pues bueno, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen en ese momento y siguen adelante. No son los detalles lo que importa, no deben ser totalmente fanáticos ni buscar los absolutos. Pueden romper todas estas reglas ocasionalmente. Solo el punto es no romperlas todo el tiempo, porque eso sencillamente hará que se enfermen, hará que tengan poca claridad mental. Y eso es importante entender eso, entender que debemos seguir siendo corteses y amables y que no debemos sentirnos superiores y ver a la gente mal porque hacen cosas que son dañinas. Tampoco se trata de tratar de convencer a todos los demás de que hagan lo que nosotros queremos. Tienen que volverse vegetarianos, eso tampoco ayuda. Pueden hablar al respecto, no es que tengan que mantenerlo oculto, no, se vale compartir, pueden decirlo, yo soy vegetariano y me siento bien, he perdido peso, me siento mucho mejor, está bien, pero no traten de imponer sus ideas para nadie, no solamente compártanlas. No sientan como que nunca pueden cometer un error o pueden hacer cosas que ya no acostumbran. Yo, por ejemplo, cuando estoy en casa no como productos animales para nada. Solamente como cosas verdes, orgánicas, frutas, verduras, eso es lo que como. De eso dependo, es leguminosas, frijoles, nueces, semillas, frutas, eso es la base de mi alimentación, de eso vivo. No como muchas cosas que caigan fuera de esa categoría, pero por ejemplo, desde que estoy aquí, probablemente he comido más huevo, más proteína animal de lo que había comido en los últimos 2 años. Y está bien. Es solo mientras estoy aquí porque pues no puedo nada más comer frijoles refritos en cada comida. No es posible. Entonces, yo quiero probar la comida que comen aquí, cómo es la comida mexicana, lo que ustedes comen, me dan ganas de probar cosas y lo hago. Entonces, háganlo, yo lo hago y está bien. Está muy bien, hay que formar parte de la cultura, hay que formar parte de lo que está a nuestro alrededor. Entonces ya comí sopa de nopales, ya comí escamoles, más proteína animal, pero bueno, ¿en dónde más iba yo a comer escamoles, no? Eso no es una oportunidad que yo tenga todos los días, a menos que regrese aquí a México. Y también he comido muchas otras cosas extrañas que jamás había probado, pero no hubiera dejado pasar esa oportunidad, la oportunidad de vivir eso, de experimentarlo, de probarlo. Por eso les digo que no sean demasiado obsesivos al respecto. Hay momentos para dejarlo ir y hay momentos en los que se vale hacerlo. Yo, por ejemplo, digamos 80% de mi vida, cosas verdes, vegetales, semillas, leguminosas, etcétera, etcétera. Pero cuando voy a lugares en los que no es práctico o no es divertido hacerlo, pues puedo hacer algo diferente por algún periodo corto. Si, por ejemplo, no tomo vino porque yo tengo que regresar aquí a hablar con ustedes y necesito claridad, evito el azúcar. Si me dan algo con azúcar, pues lo evito a pesar de que sea una delicia mexicana, porque para mí es como una especie de discapacidad, un momento en el que necesito claridad. Entonces sí hay que ser abiertos. ¿Cómo explica tu teoría la expansión del universo? Muchas gracias a quien sea que haya hecho esa pregunta. Es una muy buena pregunta y tengo muchas ganas de responderla. Bueno, para empezar, vamos a definir el problema. El problema es que desde el punto de vista de la física tradicional y normal, pensamos que el universo, las estrellas, los planetas, todo tiene que ver con la gravedad. Ahora, el universo no es precisamente una esfera.
Hoy en día más bien pensamos que eso es una especie de caos, una nube extendida. Tenemos toda una masa. ¿Y qué es lo que la masa hace? Pues la masa tiende a comprimirse, tiende a acercarse. Por eso es que la Tierra gira alrededor del Sol, porque hay una atracción, y así es como funciona la galaxia, así es como funcionan los planetas, porque es lo que la gravedad dice. Entonces existe esta gravedad, esta fuerza de atracción, y todas las masas se atraen unas a otras. Entonces esperaríamos ver el universo y encontrar que se está comprimiendo, que se está trayendo. O, por ejemplo, si empezamos desde el Big Bang, que se expandió y de repente comenzó un crecimiento, pues pensaríamos que a lo mejor ese crecimiento se está deteniendo o se va haciendo más lento, pero eso no es lo que hemos encontrado. Lo que hemos encontrado es más bien que el universo no solo es que no esté deteniéndose en cuanto a su expansión, sino que se está acelerando. Tenemos toda esta masa en el centro, y en las orillas, en los bordes, no es que se esté haciendo más lento, sino que al contrario se está extendiendo a mayor velocidad. Pues, ¿qué es eso? Eso parece violar todo lo que sabemos dentro de la física. Lo que los físicos hacen cuando se enfrentan a ese problema, dicen, bueno, esta es nuestra física y esto no entra dentro de nuestras definiciones de la física. Las ecuaciones no nos funcionan, entonces lo que vamos a hacer es inventar una nueva ecuación para explicar eso y hacer que funcione y que tenga sentido. Entonces lo que se hizo fue inventar el concepto de la energía oscura. Y esta energía negra, energía oscura, es totalmente lo contrario de la gravedad. Y ya decimos, bueno, pues hay cantidades de esta energía negra en el universo, y por eso se está expandiendo, y funciona porque en su mente las ecuaciones ayudan. Y, por ejemplo, para no decir que la gravedad y esa ecuación es incorrecta, porque empezamos desde la premisa, desde la base de que no puede ser incorrecta, entonces tenemos que inventar nuevos conceptos para poder decir, no es que esté mal, solo tenemos esta otra cosa. Así funciona la ciencia y así ha funcionado desde siempre. Por allá de los siglos XVII, XVIII, la cosmología se explicó con esta idea de que los ángeles movían y empujaban los cuerpos celestiales alrededor del Sol. Eran los ángeles quienes empujaban estos cuerpos celestiales. Cualquier cosa que se movía allá afuera, las estrellas, todo lo empujaban los ángeles. ¿Por qué? Pues porque los hechos eran que parecía que las cosas se estaban moviendo, que los cuerpos celestiales se movían, y como no había ninguna explicación, pues lo inventaron. ¿Por qué no? Lo empujan los ángeles. Nosotros ahora pensamos que estamos por encima de eso, pero en realidad hacemos exactamente lo mismo. Seguimos haciendo en la ciencia lo mismo que se hacía hace 3, 4 siglos. Pero bueno, esa es la materia negra, la energía negra. Ahora, ¿por qué es que se expande y se extiende el universo? Bueno, pues si pensamos que esta realidad física es lo único que existe, que esta realidad física, este universo físico, eso es lo único que existe y no hay nada más, entonces, bueno, se está expandiendo. ¿Y hacia qué se está expandiendo? ¿Qué había antes de que este universo estuviera expandiéndose si es que no existe nada más? ¿En dónde está este universo? ¿De dónde sale todo este espacio adicional para la expansión del universo? ¿Cómo se explica eso? A ver, ¿quién creó ese espacio adicional? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se crea el espacio? ¿Que a poco el universo está nada más creando espacio conforme se hace más grande? ¿Ven todos estos problemas, todas estas inconsistencias? Son inconsistencias dentro de la lógica. Y pues los físicos crean explicaciones, como decir que los ángeles empujan los cuerpos celestiales. Bueno, vamos a decir que hay energía negra, energía oscura. ¿Por qué no? Eso nos resuelve el problema. Si entendiéramos que es una realidad virtual, entonces podríamos pensar que el hecho de que el universo se esté extendiendo solamente significa que hay un número más grande en la computadora. Es espacio tridimensional. Podemos caminar, por ejemplo, aquí de un lado del cuarto a otro lado del cuarto, y es tridimensional y el techo es muy alto. ¿De dónde sale ese espacio? Pues son números dentro de una computadora, es información. Exactamente lo mismo sucede con el universo. En una computadora podemos entonces hacer que el universo sea más grande, se acelere y continúe creciendo sencillamente porque pues los algoritmos están escritos de esa manera en la computadora. Entonces no es que ocupe más espacio. Si tomamos una computadora y metemos una fórmula, una esfera, una ecuación para crear una esfera tridimensional,
ya ponemos la ecuación que sea. Y después podemos hacer que r al cuadrado sea una cifra más alta. Vamos a hacerlo el doble de tamaño. Vamos a hacer que el radio de la esfera siga creciendo y se duplique cada vez que se haga el ciclo nuevo de la ecuación. Y la computadora puede hacer estos ciclos muy rápidamente. En tan solo unos cuantos segundos esa esfera que calculamos inicialmente puede ser incluso más grande que nuestro universo, según los cálculos. Y eso nada más es dentro de una computadora, dentro de nuestra pequeña laptop. ¿Por qué? Pues porque esto nada más es un cálculo. Los cálculos se pueden extender, podemos meter números más grandes. Lo mismo sucede con el universo. El conjunto de reglas funciona así. El conjunto de reglas nos dice que el universo se está extendiendo y lo único que pasa es que nosotros no entendemos el conjunto de reglas en su totalidad. Entendemos solo una parte, la parte de la gravitación, pero no entendemos todo el espectro de reglas. Y no quiere decir que esas reglas tengan que ser consistentes con las cosas que nosotros sí conocemos o creemos entender. Sencillamente lo que nosotros sabemos es una parte de algo más grande y no es nada más que sean las cosas que nosotros pensamos. Puede ser diferente. No es que haya una inconsistencia, sino que entendemos algo nuevo y tenemos algo diferente. Eso es al menos lo que yo pienso en cuanto a la expansión del universo. Es sencillamente una parte de las reglas, del conjunto de reglas que no entendemos. Es la manera en la que está calculada nuestra realidad virtual. Y el sistema más amplio de conciencia, que es el que realiza los cálculos, puede hacer lo que quiera. Puede hacer que el universo se extienda, o puede hacer un universo que esté estático, o puede hacer un universo que colapse si así lo deseara. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestras simulaciones. En una simulación digital casi todo es posible. Lo que está diciendo que cuando dices que acaban de descubrir, eso es algo prematuro en realidad. Hay ciertos datos de la partícula Higgs que nos muestran que ya se vio, que ya se descubrió, pero estas cosas del universo no son tan obvias como parece en los medios a veces. Cuando encuentran algo, se puede seguir discutiendo durante los próximos 5 años o tal vez incluso más tiempo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahí en la física de partículas en términos generales? Es que hemos creado modelos y ahora estamos permitiendo que los modelos se conviertan en nuestras creencias y dirijan nuestra forma de pensar. Esto se conoce como un modelo estándar y la física tradicional tiene grandes cantidades de ellos, como por ejemplo la tabla periódica, la manera en la que se descubrieron los elementos de la tabla periódica y esta se creó una organización de cosas, y de este lado la organización, nuestra estructura de cosas tenía un hueco. Es como si tuviéramos una matrix, una matriz, y tuviera un hueco, y entonces empezamos a ver, bueno, aquí hay un hueco, y entonces ¿qué vamos a poner ahí? Y de ahí surgió la idea de la partícula de Higgs o el bosón de Higgs, que no es una partícula como nosotros entendíamos las partículas, sino es algo que existe en 10 a la menos 20 segundos. Y eso nada más es una partícula. Después está el campo de Higgs. Y el campo de Higgs es una masa que se extiende hacia todo. Y entonces lo pensamos, bueno, ¿y eso cómo funciona? Y pensamos, bueno, como la melaza, como si fuera algo viscoso que se mueve y conforme entra en contacto con otras cosas las arrastra. Esto nada más es una idea, una noción similar a decir que los ángeles empujan los cuerpos celestiales. Inventamos cosas para poder ajustarse a los paradigmas que nosotros tenemos y explicar cosas que no entendemos. Y si decimos, bueno, entonces ¿cómo es que ese campo crea masa? Pues nadie te lo va a poder decir, sino que necesitan que exista algo que cree masa, y como no existe ninguna manera de explicar esa creación de masa y se tiene la idea de que hay una partícula que debería estar ahí, como les digo, en una partícula, una existencia de 10 a la menos 20 segundos, esa partícula tiene que darnos masa porque necesitamos masa, no la tenemos, y entonces aquí hay un hueco en las tablas, un hueco en nuestra comprensión. ¿Cómo podemos explicarla? Pues inventamos un concepto, al igual que hay ángeles empujando esto, nada más que en este caso decimos que esta es una especie de cosa viscosa y listo, ya tiene sentido. Muchas de estas cosas tienen que tomar
tomarlas con un grano de sal, con cierto escepticismo. Puede que sí sea cierto que exista una pequeña resonancia en ese hueco y puede ser que haya algo que exista ahí, pero ¿es fundamental o hace alguna diferencia? Es nada más como una pequeña consecuencia insignificante, aunque lógica, dentro de nuestro sistema amplio de conciencia, que tenemos ahí un hueco en una velocidad de 10 a la menos 20 segundos. Todo lo demás, todos sus atributos, cómo funciona, qué tan importante sea, pues son nada más modelos que parecen darnos explicaciones, pero no podemos analizarlos a mayor profundidad porque no hay mucho que analizar ahí. Son espejitos, básicamente, humo lo que tenemos ahí. Y la ciencia pretende ya no ser así. Nos reímos de esas nociones viejas de que los ángeles empujaban cuerpos celestiales. En cambio decimos cosas ahora como lo del bosón de Higgs. Es así como funcionamos, es así como trabaja la ciencia. A los científicos no nos gusta aceptar eso, pero así es. El doctor Feynman, Richard Feynman, un teórico cuántico, en una conferencia hablaba de esta idea de que los ángeles empujaban los cuerpos celestiales, y después de explicar que eso era lo que los científicos, que también eran los sacerdotes en ese momento, pensaban al respecto, le preguntó a sus estudiantes: ¿y por qué rechazamos esa idea? Y un par de estudiantes levantaron la mano y dijeron: pues porque es una estupidez, porque no tiene sentido. Y él les dijo: pues no, solamente porque no tiene sentido no significa que haya un motivo para rechazarlo, porque nosotros no sabemos todo, lo rechazamos porque es demasiado complicado. Si tenemos una respuesta demasiado complicada, donde tenemos demasiadas suposiciones, consideramos que no es fundamental, que no es real. Pero esa es la misma herramienta, la misma perspectiva que hoy en día debemos analizar cuando hablamos de cosas como la partícula de Higgs. Hay cosas que son muy complicadas, que representan muchas suposiciones, muchas cosas que tenemos que inventar, y eso no es fundamental. Por eso se les rechaza o se les descarta. No es porque no las entendamos o porque nos parezcan tonterías, porque puede que sí nos parezcan tonterías a nosotros, pero eso es nuestro problema, ese no es su problema. Por eso les digo que no tiene mucho sentido. La teoría de las cuerdas es lo mismo. Tiene como 13 o 14 direcciones para poder crear esta teoría. Y cada una de estas dimensiones es una suposición independiente. Si tenemos suficientes suposiciones, pues cualquier teoría puede tener lo que quieran. Entonces esta teoría de las cuerdas, que tiene 14 suposiciones independientes, entonces nos dice mucho fundamental. 14 suposiciones es lo mismo que ángeles empujando cuerpos celestiales. Demasiadas suposiciones. ¿De dónde vienen los ángeles? Por ejemplo, ¿qué comen? ¿Cómo es que empujan cosas? Hay muchas suposiciones que tienen que entrar. A ver, ¿y los ángeles en dónde pasan la noche, por ejemplo? ¿O dónde pasan sus días cuando no se están moviendo las cosas? En fin, no es una buena teoría. Ni tampoco la teoría de las cuerdas, ni tampoco el bosón de Higgs. No es tan importante como pareciera. Discúlpenme esta lección de física que a lo mejor muchos no le entendieron muy bien y les interesó mucho que digamos, pero bueno, fue la pregunta que surgió y yo la respondo.